días a todas y todos, invitando a tomar asiento para que iniciemos el conversatorio. Un gusto saludarles a quienes nos acompañan esta mañana a nombre de la Secretaría Ejecutiva de Escenarios Hídricos 2030, a todas y todos quienes están en esta maravillosa sala, la Sala América de la Biblioteca Nacional. Realmente es una maravilla este edificio, ¿verdad? Un patrimonio de Chile, un gusto estar aquí en esta sala. Y también a todos aquellos y aquellas que nos acompañan en la transmisión en streaming en la plataforma de Fundación Chile y también en EMOL TV. El tema que nos convoca hoy es la búsqueda de soluciones a la crisis hídrica que Chile enfrenta, ¿no? Este tema, esta situación, está poniendo en jaque a las comunidades, está poniendo en jaque a los ecosistemas y está poniendo en jaque al desarrollo productivo. Y es por eso que desde Escenarios Hídricos hemos venido trabajando en los últimos años propiciando la discusión del tema de soluciones y es un poco el tema que nos convoca hoy. Buscar las soluciones, implementar las soluciones, pero no cualquier tipo de soluciones, sino soluciones que sean sostenibles, ¿verdad? Que sean costo eficientes y que nos permitan hacernos cargo del tema estructural. La falta de agua es ya un tema estructural y probablemente lo va a ser durante los próximos años y necesitamos soluciones que atiendan los temas de fondo, sí la urgencia, sí la contingencia también, pero que podamos hacernos cargos del tema de fondo, ¿no? Considerando que el sector agrícola, que la agricultura es uno de los sectores más demandantes de agua en Chile, pero que también es uno de los sectores que está más expuesto a la vulnerabilidad por la falta de agua, es que para el inicio hemos invitado al ministro de Agricultura a que nos dé unas palabras. Lamentablemente el ministro está en terreno, justo en el Maule, viendo temas que tienen que ver con la gestión hídrica, pero nos ha compartido su visión, la visión del ministerio. Así que les voy a presentar un video introductorio del ministro Esteban Valenzuela, el ministro de Agricultura, que nos va a dar un poco la visión del ministerio en esta materia. Así que corre video. Mi saludo fraterno a Escenario Hídrico 2030. Es importante la coordinación de vuestras relevantes instituciones y obligarnos a pensar y prospectar en el futuro, pero también en el presente, los graves dificultades que tenemos con el ciclo de super sequía, pero también de omisiones, en algunos casos complejas, ¿no?, de las distintas instituciones públicas y privadas para buscar corresponsabilidad y eficacia en este escenario. Por eso el presidente Boric, como dice su programa, vamos a buscar terminar con la dispersión, y es un factor clave, y exista una agencia que articule los distintos servicios que tienen que ver con toda la integralidad de los problemas del agua, como ustedes lo han sugerido, de hecho, en varias de sus publicaciones. En segundo lugar, está este comité de ministros, 6 ministros, trabajando, coordinados por la ministra de Medio Ambiente, Maísa Roja, trabajando hace ya 2 meses, antes de asumir incluso nuestros cargos, con los equipos, en buscar acción inmediata y también de mediano plazo. Son bastante evidentes lo que hay que hacer. Tiene que haber una respuesta de colaboración entre todos los actores y también intergubernamental e interministerial. Cuando decimos intergubernamental, también incorporando a los gobiernos regionales que han aportado además en muchas partes a la preocupación hídrica con recursos, con programas, a los municipios y a las comunidades afectadas y a las empresas, tanto agroindustriales, mineras, sanitarias, que son parte muy relevante de las juntas de vigilancia, por cierto, pero también, como se ha dicho, la universidad para objetivar los datos, tener sistema en cada cuenca. Estamos con lo de los consejos de cuenca, porque esta autoridad nacional de agua, la fórmula que tenga y se
y se pueda pactar en grandes acuerdos, tiene que tener una tradición territorial. En toda la OCDE, España, con las confederaciones de cuenca, lo que ha propuesto la Fundación Nehuenco, lo que hemos también sugerido desde la Fundación Presente, con las autoridades regionales de agua y cuenca, en un paper que preparamos para la Fundación Heinrich Böll. Es muy importante la corresponsabilidad, planes de cuenca, el tema de ordenamiento territorial, objetivar la realidad del agua superficial y de los acuíferos, todo con mucha colaboración, sin miedo a la verdad y buscando la corresponsabilidad. También respecto al tema de desaladora o desalinadora, por cierto, abrirse a ello con las mejores prácticas, con los estándares de desalación que tienen los países de la cuenca del Mediterráneo, de la OCDE en general, pero actuar buscando acuerdos públicos y privados y con las comunidades de casos medianos y también mega desaladoras en algunas cuencas que están con la única posibilidad de tener certeza frente al futuro de poder actuar. Esos proyectos grandes tienen plazos mayores, pero hay que hacerlo. Pero también en la costa de una zona crítica, que es entre la provincia de Petorca y también el Choapa y zona de Limarí, tenemos que explorar, así como otras áreas del secano costero de nuestro país, tenemos que explorar esas opciones con la debida concurrencia de todos los actores. Finalmente, eh, con el Ministerio de Obras Públicas, particularmente el caso de Agricultura, tenemos la obligación de que nuestros servicios, DGA, DOH, la Comisión Nacional de Riego, también el INDAP, que ha ido creciendo en sus recursos para asegurar el riego, que es tan fundamental para la sustentabilidad, trabajemos juntos a los gobiernos regionales, en comités regionales de emergencia hídrica para los sistemas rurales, pero también para el riego seguro. Es tiempos difíciles que requiere corresponsabilidad, eficacia, tecnología, pasar a la acción y a su vez tener una planificación y objetivos concurrentes construidos entre todas las instituciones y los actores. Muchas gracias al ministro Valenzuela por estas palabras. El ministro mencionaba el tema que tiene que ver con la corresponsabilidad, ¿no? Y ahí creo que hay un mensaje muy claro. Primero, de que aquí no hay un silver bullet, no hay una bala de plata para solucionar el tema de la crisis hídrica, sino que tenemos que ser capaces de mirar las soluciones según los territorios, según las cuencas. Y el otro tema que mencionaba el ministro tiene que ver con la corresponsabilidad, y eso tiene que ver con que no es posible que ni solo el Estado ni el sector privado, tenemos que ser capaces de sumar a las instituciones de gobierno, los ministerios, los gobiernos regionales, los municipios, el sector privado, las comunidades, ¿verdad? Es un esfuerzo de todo. Entonces quiero relevar ese mensaje del ministro respecto de la corresponsabilidad en materia de la gestión hídrica, enfrentar la crisis. Es una tarea de todas y de todos, ¿no? Para dar un contexto, para dar un preámbulo al panel de conversación, voy a invitar a Ulrike Broschek, que es subgerenta de sustentabilidad de Fundación Chile y es líder de nuestra iniciativa de escenarios hídricos 2030, para que nos comparta la visión de lo que hemos denominado la transición hídrica, ¿ya? Que es un concepto, ¿verdad?, que hemos venido construyendo desde el 2018, 2019, y que el gobierno, ¿verdad?, ha tomado en esta lógica de la transición hídrica justa, que agradecemos, ¿verdad?, que además de ese concepto de transición hídrica se haya puesto ese concepto de transición hídrica justa. Y Ulrike un poco nos va a compartir la mirada de justamente de lo que implica la transición y algunos mensajes que son importantes como preámbulo a el panel de conversación que vamos a tener. Ulrike, bienvenida. Muchas gracias, Diego. Bueno, muy buenos días a todos los que nos acompañan hoy.
en esta mañana acá en la Biblioteca Nacional y también a todos los que nos acompañan a través de nuestro streaming en canal de Fundación Chile y EMOL TV. Llevamos meses de intenso trabajo junto a múltiples organizaciones que nos han ido acompañando en este camino, con un gran compromiso, tiempo y dedicación. Son cientos los profesionales y las organizaciones a lo largo del país que contribuyeron a los resultados que estamos compartiendo hoy. Propuestas colectivas construidas bajo un proceso de diálogo multisectorial, como desde Fundación Chile denominamos una colaboración radical. Y lo más importante es que ha sido desde nuestros territorios. Hoy, Escenarios Hídricos 2030 presenta insumos que resultan críticos dada la magnitud del desafío y la crisis hídrica que enfrenta Chile. Se trata de insumos de institucionalidad, temática clave que incluso hoy se discute y se pone sobre la mesa en el proceso constituyente a través de la propuesta de norma de creación de una Agencia Nacional de Agua. Una propuesta de institucionalidad que hemos presentado con mirada de futuro, que nos puede ayudar no solo a enfrentar nuestra crisis, sino que también a adaptarnos a la situación hídrica, ¿cierto? Y cambio climático que tenemos hoy. La propuesta es la gobernanza desde las cuencas, institucionalidad para la seguridad hídrica en Chile. Y fue construida con la participación de distintas organizaciones a lo largo de todo el país, desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Los Ríos, y sumó en profundidad un trabajo en la cuenca del Maipo y Maule, junto a organizaciones que representan a distintos usuarios, servicios públicos, comunidades y autoridades del Estado. Fueron más de 370 organizaciones las que han participado. Además, queremos dar a conocer un instrumento muy relevante que permite determinar soluciones eficientes para cortar la brecha hídrica en los territorios. Una herramienta que permitirá evidenciar los aportes y los beneficios de distintas soluciones que tenemos a la mano. Este instrumento es herramienta estratégica para selección de medidas, acciones y soluciones en las cuencas en Chile. En conjunto, en junio, también lanzaremos las hojas de ruta que hemos construido para el Maipo y Maule, para abordar la brecha y el riesgo hídrico de estos dos territorios, usando y aplicando esta herramienta que les he mencionado. Los productos generados desde Escenarios Hídricos 2030 son bienes públicos que ponemos a disposición del país para hacer mejor política pública. Quiero agradecer a todos quienes trabajaron en estos insumos para la toma de decisiones. En particular, quiero agradecer al equipo técnico conformado por múltiples organizaciones. Desde el que partimos a finales del 2016 han sido más de 60 especialistas nacionales e internacionales y además socios y profesionales que nos han acompañado en esta travesía dedicando toda su experiencia, metodologías, conocimiento y muchas horas de trabajo para apoyar esta elaboración y alcanzar el resultado que tenemos. Sin equipos de trabajo como estos, no tendríamos la robustez y validez técnica necesaria para avanzar de manera segura en esta compleja temática. En este agradecimiento tengo que sumar al equipo de Aguas de Fundación Chile, al equipo completo de Fundación, y también a Claudia Maldonado, Diego Luna y Gabriel Caldés. Juntos siempre llegamos lejos, moviendo la frontera de lo posible y también de lo imposible. Escenarios Hídricos 2030 se suma a otras iniciativas, a muchas otras que buscan avanzar desde diferentes puntos de vista. Todas tienen un objetivo de bien común, aun cuando representen a distintos sectores o intereses, pero es necesario poder pasar a la acción de manera urgente. Ya no hay excusas. No podemos esperar más. Hemos estado como país en una actitud pasiva de fuerte inacción, al igual que los últimos 5 gobiernos, por varias razones, pero mientras no exista voluntad política y un liderazgo robusto del Estado para hacerse cargo, no solo para enfrentar coyunturas y emergencias, sino que también medidas de cambio profundo en la gestión del agua, no vamos a avanzar, agravándose aún cada vez más la situación. Resolver la crisis del agua es complejo y de largo aliento. No se resuelve por una institución o por un comité interministerial de gobierno,
como tampoco por un grupo de técnicos iluminados o gente de buena voluntad. Necesitamos construir con los actores del agua en el sentido amplio. No solo con los dueños de derechos de agua o grandes usuarios, sino que con todos aquellos que participan del ciclo del agua, particularmente las comunidades y los territorios. Es urgente construir un espacio abierto para dialogar y buscar los consensos que nos permitan levantar una política de Estado con metas y compromisos concretos y una hoja de ruta que nos permita pasar a la acción. Es en el difícil contexto que estamos hoy, de pandemia, de crisis socioambiental, de cambios inconstitucionales y estructurales, incluso de falta de credibilidad en las instituciones y de un mundo incierto, no hay justificación alguna para que los cambios sigan esperando y sigamos apostando por la lluvia. Necesitamos avanzar debidamente hacia una transición hídrica, tal como propusimos el año 2019 y que la autoridad ahora ha denominado como transición hídrica justa. Estamos en una crisis hídrica sin precedentes para nuestro país y más grave aún que las anteriores porque nos sorprende con pérdida de reservas milenarias de agua, con comunidades sin agua en aumento, con migraciones de comunidades, con migraciones de sectores productivos y pérdida irreversible de pequeña agricultura. Tenemos también un desierto que avanza y proyecciones altamente severas y negativas para nuestro país. Pero sabemos que las crisis siempre nos entregan la oportunidad para hacer los cambios hacia una transición. Tenemos un nuevo código de agua también como base que ha, después de un largo trabajo y esfuerzo, llegado a explicitar la priorización del consumo humano y el equilibrio y bienestar del medio ambiente y los ecosistemas. Todo esto será además reforzado con una nueva constitución que tiene en su centro a la naturaleza del cual el agua es parte. Solo falta entonces la voluntad política para avanzar. Estamos hoy ante un desafío de reconstrucción institucional y de necesidad de un liderazgo capaz de marcar un cambio de rumbo, una inflexión, pero de gran magnitud y en tiempo récord. De lo contrario, nunca llegaremos. Necesitamos en la autoridad un nuevo liderazgo, ágil, dialogante, capaz de una colaboración radical para aprovechar los conocimientos ya existentes en cada territorio. Un liderazgo capaz de articular los distintos actores desplegados a lo largo del país para construir política pública que trascienda a periodos gubernamentales y pueda fijar metas y un rumbo concreto. El agua, sus fuentes naturales y la sociedad no pueden nuevamente estar fuera de las prioridades políticas de un gobierno. No repitamos los errores del pasado. Es tiempo de cambiar el rumbo hacia la seguridad hídrica. En Escenarios Hídricos 2030 hemos aprendido que mediante el diálogo y los acuerdos es posible construir un nuevo pacto social por el agua para Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Ulrike. Uno de los desafíos, sin duda, que tenemos en materia hídrica tiene que ver con que, como decía Ulrike, el tema se convierta en una prioridad política, en la agenda política, pero que también seamos capaces de construir una política pública que sea capaz de traspasar los ciclos políticos, las coaliciones. Y en Chile tenemos un par de ejemplos, la Política Nacional de Desarrollo Urbano o la Política de Energía 2050, ¿verdad? Que pasamos de escenarios de crisis donde era prácticamente imposible instalar un mega en cualquier territorio porque había fuerte oposición o porque había un escenario de fuerte judicialización, pero de repente el Estado asumió un rol, se construyó una política, hubo acuerdos de los sectores y esa política fue capaz hasta hoy día de trascender los cambios de gobierno, ¿verdad? Los cambios de coaliciones, los cambios de gobierno. Tenemos ejemplos en Chile en donde hemos sido capaces de tomar acuerdos y de transformar crisis en oportunidades para construir política pública, para construir acuerdos. Ojalá seamos capaces, ¿verdad?, de tomar ese rumbo en materia hídrica, porque el tema
tiene que ser abordado como una política de Estado, ¿no? No podemos seguir sosteniendo de que cada gobierno que entra tiene una nueva estrategia, tiene una nueva forma de abordar. Tenemos que ser capaces de priorizar esto en la agenda política y de convertirlo en una política de Estado. Solo para quienes están en la sala y también para quienes están conectados en streaming, tenemos un formato para recibir preguntas, comentarios. La idea es interacción. Es una plataforma que se llama Slido. No sé si me pueden poner, aquí está, ¿verdad? Para que tanto en streaming como quienes están presentes puedan interactuar, puedan comentar, puedan enviar preguntas, comentarios para el panel. Uno de los temas que mencionaba Ulrike también tiene que ver con que a fines del año pasado Escenarios Hídricos presentó una propuesta de nueva institucionalidad hídrica. Es decir, cuáles aquellos cambios institucionales, aquel modelo institucional que creemos que nos permitiría acercarnos hacia un camino de gestión, de gobernanza, de seguridad hídrica. Y Paul Durojani, que es nuestro líder en temas de gobernanza, ¿verdad? En Fundación Chile y también que ha liderado este componente en Escenarios Hídricos, nos va a compartir una mirada de cuáles son estos elementos, ¿verdad? Que estructuran esta propuesta. Así que voy a ir invitando a Paul a que se suba al escenario. Y para preceder, para ilustrar un poco el tema de la gobernanza de las cuencas, le vamos a compartir un pequeño video introductorio. Así que Paul, te voy a ir invitando y vamos a ver el video entonces, que nos va a ilustrar la dimensión de gobernanza en las cuencas. Video que quería decir unas palabras antes. Gracias, Diego. ¿Se escucha bien? Todos los que nos encontramos acá tenemos algún interés especial con el agua, ya sea porque la estudiamos, ya sea porque trabajamos con ella, ¿cierto? O ya sea porque vivimos gracias a ella. Y la ciencia nos ha advertido hace muchos años la situación hídrica que estamos, la crisis hídrica actual. Y pocos de acá podemos decir que no podíamos prever la crisis actual con decretos de escasez desde Atacama hasta Aysén, ¿cierto? Con racionamiento en gran parte de las ciudades, posible racionamiento, ¿cierto? Y con falta de acceso a agua en sectores rurales. Esta inacción o esta falta de acciones o malas acciones, ¿cierto?, han creado la situación actual, ¿ya? Y esto no lo podemos olvidar. Por eso nosotros hablamos que la gestión no es sobre la crisis del agua, ¿cierto? Es una gestión y es una crisis de gestión y de gobernanza sobre los recursos hídricos. Ahora queríamos presentarle el video acerca un poco del diagnóstico de la situación actual en las cuencas del país, y en particular un atisbo de lo que es la propuesta de institucionalidad que les voy a presentar de nuevo esta vez. Muchas gracias. En Chile, los recursos hídricos son gestionados desde el nivel central sin suficiente participación del nivel local. La gestión está dispersa en un total de 43 entidades, con poca coordinación y sin un liderazgo definido. Asimismo, no existe una mirada sistémica que logre incorporar los diferentes usos del agua y las necesidades de los ecosistemas, considerando las particularidades de cada territorio. Las soluciones adecuadas y los recursos muchas veces no llegan a las cuencas. La falta de coordinación local lleva al desarrollo de soluciones individuales y de alto costo, siendo los sectores más vulnerables los más afectados. Este sistema de gestión ha demostrado ser poco efectivo. Un análisis de los problemas de brecha y riesgo hídrico de los territorios reveló que el 44% de las causas están relacionadas con la gestión y gobernanza del agua. Por otro lado, en los últimos años se ha evidenciado un aumento de conflictos en relación al agua, lo que se ha agudizado debido a la escasez hídrica. Todo lo anterior ha llevado a una creciente judicialización de los conflictos. La cuenca no es vista como un solo sistema y es gestionada por partes, lo que dificulta las acciones integrales y sistémicas. Para mejorar la gestión de los recursos hídricos, es necesario implementar una gobernanza basada en 3 niveles. Uno nacional, que lidere las políticas públicas, otro al nivel de cuenca, que planifique las intervenciones,
y otro de los usuarios de agua, que se enfoque en la intervención directa del recurso. Al ser la cuenca un solo sistema que va de cordillera a mar, debe gestionarse en forma integral, para lograr intervenciones que también sean integrales. Además, se debe considerar tanto el agua superficial como el agua subterránea. Decenas de informes que han analizado el actual sistema de gestión del agua en Chile recomiendan como primera medida de mejora el establecimiento de una gestión integrada de recursos hídricos, utilizando la cuenca como unidad base para su administración. Existen experiencias exitosas de gestión integrada de recursos hídricos a nivel de cuencas en varios países, que podrían servir de referencia para la mejora de nuestro sistema. La integración de las comunidades en la toma de decisiones facilita que las diferencias se resuelvan antes de que se transformen en un conflicto grave. Además, la participación ciudadana potencia el empoderamiento de la sociedad y la conciencia que ésta tiene sobre su entorno. La existencia de un órgano que reúna la multiplicidad de actores en la cuenca haría posible que se conozca y considere la situación de todos los usuarios que comparten un mismo sistema. El diálogo entre ellos permitiría encontrar soluciones colaborativas para lograr un desarrollo diversificado. Una gestión de los recursos hídricos que sea descentralizada y por cuencas hidrográficas hará posible recuperar el equilibrio en el territorio y el uso sustentable del agua, garantizando su disponibilidad para el consumo humano, la mantención de los ecosistemas y la producción económica. Es decir, permitirá alcanzar la seguridad hídrica para el país. Las imágenes valen más que 1000 palabras y muchas veces explicar esto, que es un tema complejo, requiere de virtudes. Y yo creo que lo que mejor puede responder a esto es que el conocimiento desde los territorios y desde las cuencas es una forma que nosotros podemos adaptarnos y acercarnos hasta esta complejidad de soluciones que necesitamos para los territorios. Si me puedes poner la presentación, te lo agradecería. Un poco para ir llenando. En octubre del año pasado, nosotros lanzamos la primera propuesta, ¿cierto? Una propuesta resumen sobre una propuesta de institucionalidad de los recursos hídricos en Chile. Y hoy la idea es relanzar, ¿cierto?, en su versión completa, esta propuesta que tiene la misión de incluir diversas soluciones y acciones para mover y cambiar el modelo de gestión que nosotros tenemos desde una gestión del agua sectorial hacia una gestión integrada de los recursos hídricos. Dicho documento es una propuesta de ajuste en el marco institucional que tiene 3 elementos diferenciadores de propuestas anteriores. El primer elemento es que esta ha sido construida desde los territorios y desde los territorios es que nace y surge esta necesidad de crear organismos a niveles de cuenca. Un segundo elemento diferenciador es que esto plantea una estrategia con acciones que podemos hacer ahora, frente a la urgencia, y medidas y acciones que se pueden ir haciendo en mediano y largo plazo. Por último, ofrece lineamientos en 3 componentes esenciales, y esto es la idea de un sistema nacional de gestión de recursos hídricos. Estos elementos es el primero, en entornos propicios, es decir, de políticas de gestión y leyes que van hacia la gestión o un proceso de gestión integrada de recursos hídricos, de instituciones y organismos, sobre todo para facilitar la implementación y la toma de decisiones con ciencia, y de instrumentos de gestión, herramientas que nos permitirán avanzar hacia esta necesaria transición hídrica. De esta forma, nosotros proponemos un esquema institucional distinto a lo que estamos acostumbrados, ¿cierto? Y aquí esta necesidad parte desde los niveles territoriales. Esto no parte de cero, porque actualmente existe una gestión del agua en los territorios y por lo tanto, de forma de unir a los entes locales como los gobiernos regionales, las municipalidades, las organizaciones de usuarios, servicios sanitarios rurales y la sociedad civil, se plantea la creación de una entidad a nivel de cuenca conocida como Consejo o Comité de Recursos Hídricos, donde se una y se cree la instancia de deliberación entre todos estos diversos actores. Para acercar la ciencia a la toma de decisiones en estos espacios, se plantea la creación de autoridades
de cuenca, ¿ya? Que son los entes técnicos que apoyan la toma de decisiones en estas instancias de participación. A su vez, y arriba, y ligados a estas autoridades por cada una de las cuencas, se plantea la creación de la autoridad, cosa que está siendo discutida en la Convención Constitucional, de la Autoridad Nacional como el máximo ente técnico normativo de todo el sistema institucional en torno a la gestión de los recursos hídricos. Y para poder velar también, porque haya una discusión pública, se crea también el Comité o el Consejo Nacional, propuesta que ya ha sido establecida en gobiernos anteriores, para unir los territorios junto con el Ejecutivo y así poder propiciar varias acciones para poder solventar la urgencia y también poder planificar a largo plazo mediante la instalación de una política pública en torno a los recursos hídricos. Yo me voy a detener acá. Yo les invito a leer no solamente la publicación que lanzamos hoy, que ya está disponible en la web, pero particularmente esta publicación. Y ojalá que esta publicación la tomen los tomadores de decisión para poder incidir en la política pública que tendremos de aquí y hacia el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul. Ha sido interesante el debate que se ha dado en las últimas semanas, o en los últimos meses, mejor dicho, respecto de los cambios o la nueva institucionalidad, ¿no? Siendo que hoy en la Convención Constitucional hemos visto, y es muy difícil alcanzar consensos en determinadas materias, la creación de una Agencia Nacional del Agua es uno de los temas que ha emergido y que mencionaba el propio ministro al inicio, ¿no? como uno de los temas de consenso. Nosotros valoramos mucho esa señal. Obviamente hay que discutir y analizar algunos mecanismos en detalle, pero creo que se está avanzando en la dirección correcta de crear esta autoridad con carácter autónomo, ¿verdad? Entonces estamos muy satisfechos y valoramos mucho el consenso que existe hoy día respecto de una agencia, una autoridad nacional, ¿no? Otro de los temas o de las preguntas abiertas y que ha estado también en la discusión, particularmente en los territorios, y tomo el tema que mencionaba Paul de cómo se gestiona o la gobernanza a escala de cuenca, tiene que ver con las soluciones, ¿verdad? Con cuáles son aquellas soluciones que son las más apropiadas a la realidad de cada uno de los territorios, ¿ya? El video, en términos de gobernanza, hablaba de esta visión centralista de la toma de decisiones durante los últimos años en materia hídrica y, ¿verdad? También hay consenso en que la forma de implementar las soluciones tiene que ser sí o sí con los territorios, ¿verdad? Desde los territorios, con los actores, con acuerdos, con consenso. Pero la pregunta abierta es, ¿cuáles son aquellas soluciones que son más costo eficientes en cada territorio? Y para eso voy a invitar a mi compañera Paola Matus, que es jefa de proyecto de escenarios hídricos, que nos va a presentar una herramienta que estamos lanzando en el día de hoy y que ha sido construida desde escenarios hídricos en un proceso participativo, con un trabajo técnico muy riguroso y que permite, de alguna manera, dar respuesta a cómo ir tomando decisiones respecto de las soluciones en los territorios, ¿no? Así que, Paola, te invito, bienvenida. No vienes sola, Paola. Hola, buen día a todos y a todas. Mi nombre es Paola Matus y como mencionó Diego, yo soy jefe de proyecto de la iniciativa de escenarios hídricos y acá en muy breves minutos yo les voy a presentar la herramienta estratégica de selección de medidas, acciones y soluciones hídricas que le hemos llamado GETMAS. Acá para darles un contexto, esta herramienta fue financiada por un bien público que fue de Corfo y donde nuestro mandante fue el Ministerio de Obras Públicas. Esta herramienta fue construida desde los territorios, específicamente se piloteó en dos cuencas, que es donde ha estado trabajando escenarios hídricos en los últimos años, que es la cuenca del Maipo y del Maule. Y una vez que se piloteó en estas dos cuencas, quedó lista, ¿no es cierto?, para poder ser replicable hoy en cualquier territorio.
El objetivo principal de esta herramienta es el apoyo en la mejora de la toma de decisiones para la gestión hídrica. Y en la herramienta nos vamos a encontrar con tres grupos de soluciones. Un grupo de soluciones que tiene que ver con conservación y protección de nuestros ecosistemas hídricos, eficiencia y uso estratégico del agua, y todas las soluciones que son de nuevas fuentes de agua. Y en total, en la herramienta nos vamos a encontrar con 168 soluciones en estos tres grandes grupos que les mencioné anteriormente, en esa distribución que pueden ver ahí. Y vamos a encontrar diferentes criterios. Por ejemplo, podemos encontrar con soluciones que vamos a poder decir qué tipo de impacto tienen de manera cualitativa, si tienen un impacto alto, medio, bajo, tanto ambiental como social, qué costos tienen, costos referenciales, cuál es su aporte volumétrico o de ahorro, y cuál es su costo, digamos, unitario, digamos, por metro cúbico. Y otra información que van a poder encontrar en la misma herramienta. Y aquí, de manera muy breve, les voy a presentar, porque para utilizar la herramienta se siguen ciertos pasos lógicos, ¿ya? De manera muy simple se los voy a presentar acá, y lo pueden ir a ver hoy, está ya subido en la página de Escenarios Hídricos, el manual de esta herramienta, donde van a poder ver el detalle del paso a paso. Lo primero hay que tener claro que para entrar a la herramienta hay que tener un problema, o un grupo de problemas, depende de la escala en que nosotros necesitemos. Entonces, primero identificamos el problema que queremos solucionar y entramos a la herramienta. Como segundo paso, tenemos que conectar ese problema con el objetivo a abordar. Por ejemplo, si mi problema, yo me voy a ir a un problema muy puntual, es nuestra baja de niveles de pozo, nuestro objetivo que vamos a encontrar en la herramienta, uno de los tantos objetivos que hay, podría ser recargar nuestros acuíferos. Eso puede ser un objetivo, ¿no es cierto?, que aborda ese problema. Y entonces nuestro paso 2 va a ser ese. El paso 3 va a definir el sector de aplicación. Si yo soy del sector agrícola, yo puedo decir, yo quiero soluciones solo del sector agrícola, así que necesito que me filtre solo por sector agrícola. Si no, si es un territorio más amplio donde hay varios sectores, yo puedo decir, no, este paso es optativo. Al igual que el siguiente paso, donde nosotros le hemos llamado aplicación de criterios secundarios, donde aquí más que nada hay varios criterios, pero entre uno de ellos es la escala. Por ejemplo, si yo quiero soluciones a escala cuenca, escala residencial, si yo quiero abordar la brecha, quiero abordar el riesgo hídrico, también es un criterio. Pero también ambos son optativos. Y el quinto paso, que es como el core de la herramienta, que este paso le hemos llamado criterios para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo una selección de un grupo de soluciones en la herramienta, yo aquí tomo la decisión cuál va a ser mi corte. ¿Ya? Yo puedo decir, no, yo quiero soluciones de corto plazo. Entonces ustedes van a la selección donde dice condiciones legales y yo digo, no, quiero solo soluciones de corto plazo. Ahora, si estoy pensando en un plan, quizás yo quiero soluciones del corto, mediano y largo plazo. O lo que me interesa es saber cuál es el aporte volumétrico de la solución. Entonces, mi corte va a ser el aporte volumétrico. O el costo, porque tengo un presupuesto agotado, que es lo más común. Entonces, veo qué costos o qué rango de costos yo puedo abordar en las soluciones. Entonces, este paso es el más importante y el que le hemos llamado de toma de decisiones porque es el core de la herramienta. Por lo tanto, en resumen, en general hay una metodología, ¿no es cierto?, para seleccionar soluciones, donde la herramienta de selección de soluciones es la que ya les mostré, ¿no es cierto?, donde va a tener aplicación en cualquier territorio y tiene todos los criterios que ya les mencioné anteriormente. Pero además, hay herramientas que pueden apoyar esta herramienta para, por ejemplo, ver la potencialidad del territorio. Una de ellos es un árbol de problema. Por ejemplo, si uno va con una cuenca, que en el caso de escenarios, por eso lo ponemos como ejemplo, nosotros fuimos con una cuenca, nosotros fuimos con una herramienta que se llama árbol de problema, que hay otros tipos de metodologías para detectar problemas, pero escenario fue con un árbol de problema. Esa es una herramienta complementaria a nuestra GESMAC, donde nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a ingresar a la herramienta. Otro ejemplo, por ejemplo, de herramienta que puede ayudar, ¿no es cierto?, es un análisis actual de los estados de los ecosistemas terrestres. Por ejemplo, dónde se han perdido ciertos ecosistemas terrestres, dónde yo puedo reparar. Entonces, todas mis soluciones de reparar que van a aparecer en la herramienta, yo puedo decir, puedo ubicarlas acá, porque ya hice mi análisis territorial y puedo decir dónde yo puedo reparar. Lo mismo
para, por ejemplo, otra herramienta que les puedo mostrar, que es el modelo de WebPass, donde lo que se ve ahí es dónde mis zonas territoriales hay mayor recarga, territorialmente de acuerdo a las condiciones territoriales que tiene lo que yo quiero ver. Y puedo lo mismo, todas las soluciones de recargar o de infiltración que va a tener mi herramienta, yo puedo ubicarlas dónde están. Y por último, darles ejemplo de los productos que se pueden obtener de esta herramienta, que son variados, ¿no es cierto? Son amplios, como ya les mencioné anteriormente. Uno de los productos que pueden salir de esta herramienta son hojas de ruta, que es algo que está aplicando escenarios hídricos actualmente. Generar un conjunto de soluciones también, ¿no es cierto? Yo puedo hacer curvas de abatimiento porque voy a tener los costos, voy a tener el aporte volumétrico, por lo tanto yo puedo decir cuál es el aporte de cada una de las soluciones y sus costos. Puedo hacer evaluaciones económicas, puedo hacer evaluaciones ambientales y hacer comparaciones, puedo incluso utilizarlo para planes hídricos, estudios tarifarios, entre muchos otros. Por lo tanto, la herramienta, su gran característica es su versatilidad. Va desde, yo puedo ir con un problema, como les mencioné anteriormente, a un grupo de problemas y un territorio grande. Bueno, y finalmente, la herramienta la pueden solicitar a través de nuestra página web, escenarioshídrico.cl. Ahí van a encontrar un correíto donde pueden solicitar esta herramienta y el manual ya está en línea y lo pueden descargar actualmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. La herramienta, como decía Ulrike, los insumos que ha generado Escenarios Hídricos son bienes públicos, ¿ya? Y están disponibles como para que puedan ser utilizados por un gobierno regional, por un ministerio, por un municipio, por el sector privado, ¿verdad? La herramienta es muy valiosa en términos de que permite tomar decisiones en base a información, en base a evidencia, así que la invitación está como a utilizarla. Hemos venido trabajando con ministerios, con gobiernos regionales, con municipios en este tema. Y tanto la propuesta de institucionalidad como la herramienta están disponibles, como decía Paola, en la web de escenarioshídricos.cl. Bien, voy a invitar entonces a quienes están presentes, a Jorge, a Jimena, a Claudia, que me puedan acompañar al panel para que vayamos iniciando. Voy a pedir si me pueden habilitar también el micrófono para poder empezar. ¿Se escucha? ¿No? ¿Ahora sí? Bien. Vamos entonces, hablamos de soluciones, hablamos de institucionalidad y queremos un poco abrir este panel para conversar cuáles son aquellas medidas, ¿verdad? El tema que nos convoca es, la pregunta es ¿qué pasa después del racionamiento, verdad? Y queremos avanzar. Discusión de soluciones, ¿no? Entonces, de Valparaíso nos acompaña la senadora Isabel Allende. Senadora, un gusto saludarla, ahí la veo. Preside la Comisión de Recursos Hídricos de Certificación y Sequía en la Cámara Alta. La senadora Allende tiene un historial ya en materia hídrica, ha liderado discusiones, proyectos de ley, así que la saludo, senadora, gracias por acompañarnos, por destinar su tiempo a este tema. Aquí en la sala me acompaña Jorge Valenzuela, que es el presidente de Fedefruta. Jorge, bienvenido, es la Federación de Productores de Fruta de Chile, que reúne, si no me equivoco, a 30 asociaciones rurales
y regionales ligadas al mundo de la fruta, ¿verdad? Bienvenido, Jorge. Desde Coquimbo nos acompaña la gobernadora regional Cris Naranjo. Ahí la veo tomando nota. Gobernadora, un gusto saludarla también. Muchas gracias por acompañarnos de la región de Coquimbo. Una de las regiones que está, ¿verdad?, bastante en situación bastante crítica respecto del tema hídrico. Así que ahí vamos a conversar, gobernadora, para que nos cuente un poco la mirada sobre este tema. Y desde España tengo a Gonzalo de la Cámara. Gonzalo, un gusto saludarte también. Director del Departamento de Economía del Agua del Instituto de Estudios Avanzados de Madrid. Entiendo, Gonzalo, que viviste en Chile un tiempo también, ¿no? Sí, efectivamente. Exacto, así que vamos a tener la mirada internacional, pero también la mirada de la experiencia, de tu experiencia de tu paso por Chile. También me acompaña aquí en la sala Jimena Ruz Espejos, que es directora ejecutiva reemplazante de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo. Hola, buenos días. Muchas gracias, Jimena, por acompañarnos. Y a mi lado está Claudia Galleguillo, que es líder de estrategias hídricas de Fundación Chile y de Escenarios Hídricos 2030 y que es parte de nuestro equipo, ¿no? Mencionamos que el racionamiento viene llegando, ¿verdad?, para quedarse en diversos puntos del país. Pero claramente el racionamiento, el camión aljibe, la profundización de pozos no pueden seguir siendo las soluciones, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿seremos capaces de reaccionar a tiempo con cambios estructurales, con soluciones sustentables? Y voy a partir con la gobernadora Naranjo. Gobernadora, ¿usted está de acuerdo con el racionamiento como medida ante la crisis? Buenos días. Yo creo que es el escenario que no queremos llegar y que ocurra. Hoy en día, justamente como comentaba ya, nuestra región de Coquimbo está con una problemática hídrica tremenda, pero si miramos primero el escenario global, podemos ver que en otras ciudades y países del mundo también ocurre una situación difícil en el contexto de cambio climático que estamos hoy en día como humanidad. También visualizar también que la Tierra es un organismo vivo, que nosotros somos parte de la Tierra, los seres humanos, somos parte de nuestros entornos vivos también. Por lo tanto, la gestión que nosotros realizamos en el territorio debe ser también considerando todos estos elementos que anteriormente no han sido bien considerados. Creemos que desde nuestro gobierno regional también estamos trabajando fuertemente para poder proyectarnos en el escenario difícil que vivimos como región, como país y a nivel mundial. El último informe del IPCC mundial de contexto climático de la ONU nos anunciaba 6 años hasta que la condición se vuelva irreversible. Por lo tanto, los cambios deben ser ahora. Gobernadora, disculpe, cuando usted va a terreno hoy día, ¿cuáles son las principales demandas de las comunidades de la región de Coquimbo en materia hídrica? ¿Qué le piden? ¿Qué le demandan? Tenemos un escenario muy difícil. Les puedo comentar yo también en la práctica misma que estamos trabajando muy de la mano de las distintas comunidades, también desde las distintas provincias más afectadas, que son las provincias de Limarí y la provincia de Choapa. En sí, sabemos que debemos llegar a la emergencia. En este momento estamos pasando el escenario peor que tenemos en los 14 años que ya lleva esta sequía en la zona. Sabemos que existe la corriente de la Niña en este momento, sin embargo el contexto climático tiene una variable también que es impredecible, que podemos tener, como sucedió en Atacama hace un mes atrás, lluvias de 3 días por estos núcleos fríos en altura que llueven muchos milímetros en 2 o 3 días y nos deja aluviones en la zona. Entonces hay esa variable también y que no se debe perder esa perspectiva. Por eso les encaucé desde esta visión global, que es muy importante poder considerarla. Los territorios saben de esto, los territorios ellos mismos nos hablan de esto también. Tenemos 2 formas que estamos llegando hoy en día como gobierno regional al contexto hídrico. Tenemos
estamos llegando a la emergencia con recursos regionales porque nacionalmente no han llegado recursos, pese a que estamos en zona de catástrofe desde diciembre. Y tenemos también el otro escenario que es constructivo, que es justamente la gestión integrada de cuencas, que yo en reunión hace 2 días en la localidad de Illapel, en donde tenemos 7 APR, los sistemas sanitarios rurales, en donde no tienen agua, se han secado esos pozos por la producción de minera Pelambres, que no ha hecho bajar las aguas. Ellos tienen una gran cantidad de derechos de agua, tienen 400 derechos de agua, 400 litros por segundo, en un contexto que hay 600 en total en el caudal y que hoy en día solo bajan 360 litros por segundo. ¿Cuál es la solución? El manejo integrado de cuencas, yo se lo anuncié a la comunidad, estamos trabajando en eso, creemos en la gobernanza territorial a través de este ordenamiento que debería efectuarse a través de las cuencas, y los consejos de cuenca van a ser claves para poder distribuir el recurso hídrico de manera equitativa. Muchas gracias, gobernadora. Muchas gracias. Senadora Allende, usted fue parte, de verdad, de la discusión de los largos 11 años de tramitación del Código de Agua. Al final, el presidente Boric ha promulgado este cambio, esta modificación al Código de Agua, y se garantiza, ¿verdad?, la priorización del consumo humano, la función ecosistémica. Ahora, la pregunta es, ¿qué implicancia debiera tener esta priorización en términos concretos en cuanto a gestión y distribución del agua, senadora? ¿Cuál es su visión? Bueno, efectivamente, un saludo por supuesto a todos y a todas, agradecer este momento, felicitar además. Lo que ustedes han propuesto creo que ha dado en el clavo, pero lo más importante, ustedes han señalado, fue una larguísima discusión, no fue fácil, pasó por varias comisiones, pero en concreto haber aprobado el Código de Agua, y ahora este gobierno ha anunciado que va a abocarse también, entre otras cosas, a su implementación, ha sido importante porque por primera vez estamos reconociendo como el agua como un derecho humano es esencial. Eso es tremendamente necesario e importante. En segundo lugar, porque evidentemente los nuevos derechos de aprovechamiento de agua van a tener una temporalidad y tienen que estar asociados a un proyecto, y existen algunas herramientas importantes, por supuesto, que de no cumplirse lo que se regula, caso de registro y pago de patentes, pueden extinguirse. Pero lo más importante entonces es que tiene que tener una cierta temporalidad asociada a un proyecto. Y esto no deja de ser importante, relevante, sino que además en concreto también por primera vez vemos no solo la prioridad del consumo humano, sino que entregamos algunas herramientas para situaciones críticas en las cuales puede hacer una cierta redistribución, en la cual puede incluso, cuando hay un río seccionado, como el caso del río Aconcagua, intervenir, digamos, con las distintas secciones para lograr una distribución más equitativa, pero también por primera vez se habla de protección de ecosistemas, se entregan ciertas herramientas para la subsistencia, para la protección de esos, para la función de subsistencia, como priorizando el consumo humano, pero también, como ya hemos señalado, para proteger los ecosistemas. O sea, por primera vez también está considerando variables ambientales que antes simplemente no existían. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Tenemos que implementar esto. Y es muy importante que sigamos fortaleciendo la facultad de la Dirección General de Agua, porque sin esa debida fiscalización, la verdad es que sigue existiendo muchas veces o extracciones ilegales o simplemente no se ocupan las herramientas que en una situación de escasez hídrica crítica o incluso catastrófica como la que estamos viviendo, no necesariamente a veces la ocupan. Entonces esto es tremendamente relevante y por primera vez también efectivamente estamos avanzando, de las 101 cuencas, estamos avanzando, a lo menos se dice que ya hay 10 en las cuales al menos tienen estudios que van a permitir poder constatar con información verídica, con información, por supuesto, soportada técnicamente, para decir cuánto realmente es el recurso que se dispone. Porque, en definitiva, usted no puede hacer ninguna buena gestión si ni siquiera tiene un conocimiento de cuánto dispone. Entonces, creo que eso también es muy relevante. Hay otros temas más que tendremos oportunidad de hablar, que son los proyectos que actualmente estamos viendo en la Comisión y lo que va a tener que hacer este gobierno, digamos, en términos de lo que se ha comprometido con esta transición hídrica justa.
Vamos a hablar de eso, senadora. Le voy a preguntar en específico de eso en unos minutos más. Muchas gracias. Jorge, desde Fede Fruta se ha propuesto al Ministerio de Agricultura, entre otras medidas, el diseño de matrices hídricas por cuenca, la celebración de acuerdos con, ¿verdad?, de producción sustentable con agricultores de todo tipo, grandes, pequeños, medianos. ¿Qué tan de acuerdo está el sector que tú representas respecto de hacer cambios profundos al modelo de gestión, como por ejemplo avanzar en los organismos de cuenca, ¿verdad?, que ha mencionado el ministro, que ha mencionado también la ministra Rojas en los últimos tiempos, incluyendo a actores que no tienen derechos de agua, por ejemplo? ¿Cuál es la mirada de ustedes del territorio? Bueno, quiero saludar a todos y agradecer la invitación a este conversatorio de la Fundación Chile por el tremendo trabajo que han hecho por el agua, con esta mirada muy profesional, muy técnica. Nosotros hemos estado muy encima de lo que han trabajado y la verdad que los quiero aprovechar de felicitar públicamente. Efectivamente, nosotros desde la fruticultura, desde la hortofruticultura, ¿no es cierto?, incluyendo las hortalizas, somos absolutamente los más afectados por todo este tema, uno de los más afectados por todo este tema. Hay, así como dijo la gobernadora, hay provincias de la cuarta región que han dejado de cultivar, han dejado huertos, producciones de uva pisquera, abandonadas porque nunca más tuvieron agua. Y así ha ido pasando hacia el sur un montón de productores, y aquí uno siempre, claro, hace más, se sensibiliza mucho más con los pequeños productores, pero también muchos medianos productores, grandes productores han tenido que sacrificar hectáreas, etcétera, por el problema de agua. Entonces, hemos estado nosotros como federación, nosotros tenemos asociaciones vinculadas desde Atacama hasta Chile Chico, entonces tenemos miradas de todas partes, ¿no es cierto?, del tema del agua, que es un denominador común hoy día, un problema. Y en ese sentido quisimos avanzar con el ministro Valenzuela hoy día y le llevamos una propuesta que es súper antigua a nosotros en la agricultura. El tema de las matrices hídricas es algo que lo venimos conversando hace mucho tiempo. Nosotros hemos sido engañados permanentemente por la construcción de embalses para el agua desde hace 60 años. Entonces, lo único que ha pasado con los embalses es que ha aumentado en el Excel el nombre y la región donde se van a hacer. Eso es lo único que ha pasado. Nada más. Hoy día, claramente, que dada la dinámica de agua que hay, dada la relación con la comunidad, pensar en estas mega obras es cada vez menos probable, ¿no es cierto? Y no hemos tenido, entonces, no hemos sido, de verdad, creo, escuchados, independiente del gobierno turno, respecto al tema de la crisis hídrica que nosotros estamos viviendo. Y así propusimos las matrices hídricas. Claramente, y como muy bien decía la senadora, aquí primero tenemos que saber cuánta agua es la que tenemos en las cuencas. Y en función de eso, ver qué inversión o decisión vamos a tomar, ¿no es cierto? Pero tengamos información, ni siquiera información tenemos. Y luego hacer las cosas bien. Hoy día hay tecnología, hay probablemente algunas cuencas hidrográficas que vamos a poder hacer plantas desalinizadoras, ¿no es cierto?, en caso que se permita, en otras no, depende, ¿no es cierto?, de la olla hidrográfica, el tamaño del agua, etc. Por eso que hablamos de matrices que tengan distintos, y eso se lo propusimos al ministro dentro de un contexto sustentable. Hoy día ya nosotros desde la fruticultura hace mucho tiempo que estamos trabajando en conceptos productivos sustentables. Nos vendemos mal, nos conocen poco todas las cosas que hacemos, y hoy día hay pilares de sustentabilidad, no solamente desde el punto de vista productivo, que hay muchas cosas de economía circular que se hacen, sino también sustentabilidad desde el punto de vista laboral y sustentabilidad desde el punto de vista de la relación con las comunidades. Y eso es sumamente importante hoy día en la nueva conversación de gobernanza respecto a estos consejos, ¿no es cierto?, que se está hablando de cómo vamos. Hoy día manejamos las cuencas a través de las juntas de vigilancia. Probablemente y con un sido exitoso, depende. Hay gente que encuentra que sí, hay gente que encuentra que no, pero claramente hoy día tiene que ser mucho más amplio, más ancho la incorporación de las comunidades en las decisiones que vamos a tener que tomar en algunas cuencas, en las decisiones probablemente van a ser más duras en algunas que otras. Entonces, yo estoy absolutamente, y nosotros estamos muy de acuerdo en esta nueva mirada desde el punto de vista de la gobernanza
que tienen que tener las cuencas hidrográficas y por supuesto tendremos que incluir a todos los que quieran participar. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Jimena, ustedes de la Agencia de Sustentabilidad trabajan directamente con el sector privado en los acuerdos de producción limpia, ¿no? ¿Qué impacto ha tenido este trabajo en materia hídrica? ¿Cuál es la mirada de ustedes? ¿Se ve un compromiso real de hacer cambios o estamos haciendo cambios en la medida de lo posible? ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes en esa materia? Bueno, muy buenos días. ¿Se escucha? Bueno, muy buenos días y gracias a Escenarios Hídricos, Fundación Chile, por la invitación. Bueno, la verdad es que como agencia de sustentabilidad, nuestro instrumento principal han sido los acuerdos de producción limpia. Nosotros trabajamos con los sectores productivos y con el Estado para lograr compromisos y mejoras. Pero históricamente el foco ha estado presente en la eficiencia hídrica, es decir, cómo hacer que esa empresa mejore su productividad consumiendo menos agua. Ese ha sido el foco histórico que había tenido la agencia hasta hace un par de años, en el cual ese foco tuvo que cambiar fuertemente. Hicimos un trabajo conjuntamente con Fundación Chile, porque ahora no basta con que la empresa dentro de su espacio y dentro de su proceso productivo haga mejoras. Ahora es necesario que esa empresa considere a sus proveedores, considere a sus clientes e involucre también al territorio y a la comunidad en un desarrollo completo, porque si hay problemas de escasez hídrica, o sea, la crisis que va a tener la empresa de dejar de funcionar por no tener agua es tan grave que tiene que ser parte de la solución. Y en esa lógica nace el año 2021 el Acuerdo Certificado Azul, que es un acuerdo que incorpora todas estas variables con una mirada distinta y que permite certificar a aquellas empresas que incorporan no solo su gestión propiamente tal, con un plan de mejora a través de metodología, sino que también este valor compartido y esta incorporación de la cadena de proveedores. Entonces, esa herramienta está hoy día disponible y nosotros creemos que las empresas están recién partiendo a movilizarse en esa línea de trabajo. Llevamos 40 empresas que han adherido a este acuerdo y creemos que tienen que ser muchas más las que se sumen a esta lógica que en el fondo es la lógica de sustentabilidad hídrica que se requiere como país. Muchas gracias, Jimena, muy interesante. Gonzalo, voy contigo desde la mirada internacional, ¿no? Y entendiendo también, como decíamos, que tú viviste en Chile y tienes la mirada también de Chile. ¿Cuáles son, como en tu opinión, las perillas que hay que mover, los botones que hay que apretar en materia de gestión de política pública hídrica en general y en específico para abordar a los usuarios más intensivos del agua? ¿Cuál es tu mirada sobre ese tema? Sí, bueno, muchas gracias y me sumo a la felicitación por el trabajo de la Fundación Chile y la gratitud por la invitación. Creo que muchos elementos de lo que me preguntas ya los han planteado Ulrike y Paul en sus intervenciones. Creo que por un lado hay que reconocer que si la adaptación al cambio climático, que es el desafío real al que nos estamos enfrentando, la envolvente de todo este desafío, es una respuesta racional y aceptamos que todos los actores, incluso los que están representados en el evento de hoy, son racionales, la pregunta es por qué esto no ocurre de manera espontánea. Y no ocurre de manera espontánea porque tenemos muy buenas razones para tomar muy malas decisiones, porque tenemos incentivos poderosos que hacen que lleguemos a soluciones que en lo colectivo terminan siendo insostenibles. Por otro lado, creo que es importante reconocer que la sequía, por importante que sea, y en el caso de Chile es muy importante, es la manifestación aguda de un desafío crónico. Es decir, siempre se dice que cuando la coyuntura se repite de manera frecuente, deja de ser coyuntura y pasa a ser estructura. Por tanto, como tú mismo señalabas en la intervención inicial, estamos hablando de un desafío de carácter estructural, lo cual demanda que la política de agua deje de ser una política de remediación de impactos, una política correctiva de los desafíos que les plantean otras políticas sectoriales y se convierta en una política que no solo gestione eventos críticos, que no solo sea virtuosa en la gestión de crisis como la actual, con una megasequía en un contexto de adaptación a cambio climático, sino que pase, evolucione hacia la gestión de riesgos. Por otro lado, creo que es importante reconocer algo que mis estudiantes de economía de primer año aprenden casi el primer día en el que entran a estudiar economía, que es que cuanto más se tarda en intervenir, menor es la gama de soluciones disponibles y mayor es el coste de cada una de esas soluciones.
Y al mismo tiempo creo que es importante no caer en la tentación de dejar que de alguna manera lo urgente eclipse lo imprescindible. Es decir, la solución a la sequía no puede conducir a agravar la escasez. Y me explico. Si nosotros consideramos, por ejemplo, que para solucionar la sequía necesitamos profundizar en la modernización de sistemas de riego, sustituyendo riego por gravedad por riegos tecnificados, por goteo, esto es cierto y va a producir ahorros en parcela, pero esos ahorros en parcela tienen que acompañarse de otras políticas públicas que mitiguen el impacto vía precios que se produce mediante el aumento de la productividad del agua. Es decir, si somos más eficientes, el incentivo que tenemos para utilizar un recurso ahora que somos más eficientes en su uso es mayor. Y esto conduce a que resolvamos un problema privado que yo creo que la sociedad tiene que resolver, que es un problema específico de cada uno de los usuarios de agua, pero tenemos que ser capaces de que esa resolución de problemas individuales contribuya a un objetivo social que es garantizar mayor seguridad hídrica a largo plazo en un contexto de adaptación. Y este es el gran bien público que está en juego, la seguridad hídrica a largo plazo en un contexto de adaptación. Es decir, no estamos hablando solo de cómo vamos a resolver el eventual racionamiento en determinadas áreas metropolitanas del país o los impactos de la sequía en este momento en amplias zonas del país, pero desde luego, no sé, en Arica y Parinacota, en Atacama, en Coquimbo, en Valparaíso. No, lo que tenemos es que ser capaces de que esas soluciones que nos permiten resolver ahora lo más inmediato no nos alejen de la consecución del objetivo social. Y, por ejemplo, lo que estamos viendo desde fuera cuando comparamos Chile con otros países es que la falta de liderazgo a la que se refería Ulrike en su intervención, que no es exclusiva porque estamos hablando de gobernanza, no estamos hablando de gobierno. No se trata de apuntar con el dedo buscando responsabilidades. Se trata de reconocer que el desafío es un desafío de acción colectiva, que esto demanda a todos los actores públicos, privados, sociedad civil, y que en ese contexto, si no existe suficiente liderazgo por grupos de actores clave, desde luego, si no existe suficiente liderazgo público, entonces a veces vemos cómo la solución a la sequía pasa por soluciones ad hoc de las sanitarias en las primeras secciones de los ríos, que en realidad resuelven el problema ahora, el problema de sequía y la presión social sobre las propias sanitarias para garantizar la estabilidad en el suministro, pero nos alejan de las soluciones a largo plazo. ¿Por qué? Porque no existe consideración de la cuenca como unidad de gestión. Y no sé si se puede considerar que podemos avanzar de manera consistente en la gestión de la cuenca cuando seguimos hablando de cuencas seccionadas. El concepto de sección de cuenca es un rasgo muy específico de la realidad chilena, es decir, el desafío no es solo que no haya suficiente institucionalidad a nivel de cuenca y descentralización de decisiones, el desafío es que además tenemos algunas trabas que en gran medida se podían resolver. Y si me dejas un minuto más, diré que una de las cosas que sorprende cuando uno observa la realidad de Chile desde la perspectiva de otros países, porque como antes se decía, esto no es una realidad exclusiva de Chile, está en el sur de Australia, en los 17 estados del oeste norteamericano, en toda la parte sureste de mi país, en las cuencas mediterráneas, en el centro de Asia, en India, en China. Cuando vemos esta realidad a nivel internacional, una de las cosas que sorprende es no solo la reforma recientemente promulgada del Código de Agua, sino en realidad el código que se acaba de reformar ya incluía provisiones legales que habilitaban a la DGA para tomar medidas que permitían enfrentar mejor la escasez. Es decir, si el marco legislativo chileno era bastante potente, ¿por qué esas medidas no se han implementado? En parte por lo que señalaba antes, porque existen poderosos incentivos en el modelo de desarrollo socioeconómico del país que inducen a una gestión insostenible y, por otro lado, porque estamos ante una debilidad institucional que ha sido señalada antes por Ulrike y por Paul en su intervención. Y luego podemos entrar en una discusión sobre cuál es la vía para resolver esta debilidad institucional y cómo generar un sistema que permita acompasar lo urgente, lo que ocurre ahora, lo que hay que enfrentar ahora, para lo cual ya no llegamos a tiempo, porque el desarrollo institucional, la transición va a llevar un tiempo, y cómo no nos desviamos de una hoja de ruta que es una de las características del Chile que yo siempre he conocido. Llevo 20 años trabajando en Chile, viví allí en 2006 y 2007, y el país que yo siempre he conocido es un país en el que las políticas públicas eran predecibles, en el que existían hojas de ruta que se respetaban, en el que los diferentes actores intentaban dirimir sus controversias, pero respetando determinadas políticas de Estado. Si yo creo que si se recuperan esos consensos y se avanza
en lo que es la mejor práctica internacional en la gestión de recursos hídricos, que es utilizar la cuenca como unidad de gestión y generar participación significativa en la cuenca, creo que hay motivos para ser optimistas. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias y muy de acuerdo. Gobernadora Naranjo, el gobierno ha anunciado que está trabajando en la creación de organismos de cuenca, ¿no? ¿Usted va a impulsar organismos de cuenca en su región? ¿Lo va a hacer a escala regional? ¿Va a abordar algunas cuencas críticas en particular como Choapa, Limarí? ¿Cómo piensa liderar el gobierno regional esta gobernanza o estos diálogos a escala territorial? Muchas gracias por la pregunta, Diego. Ya me adelanté un poquito. Muchas gracias por la invitación. Aprovecho de decirlo que antes no lo mencioné. Les adelanté un poco, ya que yo he tenido conversaciones también con la ministra de la propuesta. Nosotros, cuando entramos a hacer gobierno desde julio del año pasado, comenzamos a analizar esta iniciativa en conjunto con los equipos técnicos y también algunas embajadas a nivel internacional que nos están apoyando en el proceso de la creación de cómo nosotros como región vamos a intervenir a nivel de una gestión integrada de cuencas. En sí, en la primera instancia estamos focalizando las zonas más críticas que tenemos, que son Limarí y Choapa, para comenzar nosotros un despliegue territorial en donde hoy día lo hemos tenido que hacer ya previamente con los diferentes actores de las provincias para poder articularnos mejor también con los alcaldes también, y poder resolver en el estado de emergencia que estamos. Yo creo que hay tres pasos. Uno, responder hoy día a la emergencia y proyectarnos también a mediano y a largo plazo. A nivel de poder ordenar lo que es el manejo del equilibrio del agua, porque si bien, por ejemplo, delante les daba el ejemplo de la problemática que hay en Choapa, con Minera Prelambres también, que hay varios problemáticas que se dan a raíz de este sistema de producción que es bastante invasivo también en las comunidades, y en donde nosotros podemos ahí mediar, también ser mediadores entre las comunidades para poder llegar a un equilibrio de la administración de los recursos, porque lo que está pasando ahora, por ejemplo, es que los pequeños agricultores, los crianceros e inclusive los APR para el consumo humano no tienen acceso al agua. Y hoy día el municipio tampoco tiene la capacidad para poder llevarles agua a todas estas personas. Y nosotros estamos también ahora haciendo un esfuerzo tremendo para llegar con recursos y poder cubrir una gran cantidad de personas que les está llegando muy poca agua a través de camiones aljibes, que también estamos nosotros proveyendo. Entonces, ¿qué nos va a permitir poder hacer estos consejos de cuenca, por ejemplo? Poder sentar a los actores distintos. Vamos a tener que trabajar también con las empresas. Ya estamos haciendo un trabajo con ellos, con algunos de ellos. Y si bien esta inversión del código de agua, esta transformación del código de agua, que hace que esta cantidad de derechos de agua no sea perpetua, principalmente la nueva legislación, también tenemos que ejecutar un equilibrio de los derechos de agua que se cedieron anteriormente también, por ejemplo, a las empresas, que se ha hecho eso antes, que el Estado le ha otorgado derechos de agua a las empresas. Yo creo que apelamos hoy en día también a una conciencia humanitaria, porque esto se puede transformar también en una crisis humanitaria, en donde comunidades van a tener que emigrar si nosotros no damos una solución efectiva ahí. Muchas gracias, gobernadora. Senadora Allende, la gobernadora Naranjo hablaba del tema de los camiones de aljibe, ¿verdad? Que ha sido un tema que no ha estado exento de controversias, ¿verdad? Me gustaría conocer su mirada sobre esta medida en particular. ¿Es una medida provisoria? ¿Es una medida en el camino? ¿O es ya parte de una nueva normalidad? ¿Cuál es su visión sobre este tipo de medida y en particular sobre los camiones de aljibe, senadora Allende?
está en Quiero silencio. reiterar, sí, ahora sí está silenciada. Yo quiero reiterar las felicitaciones, digamos, al trabajo que se ha hecho en este modelo de transición hídrica, pero sobre todo porque desde el 2016 que empezamos a escuchar a Ulrike y a otras justamente de los investigadores, de que nos empiezan a hablar como esto es un tema de gobernanza, pero también aquí hay un tema del modelo de gestión. No solamente entonces reiterar la escasez y el cambio climático, obviamente somos muy vulnerables, y los ciclos de sequía, sino que también hay un tema muy de fondo que es el modelo de gestión. Y cómo debemos ser mucho más eficientes en un uso estratégico del agua y, por cierto, también fomentar la respuesta que nos da la propia naturaleza. Digo todo eso porque es muy lamentable que la respuesta inmediata, necesaria, desafortunadamente, pero inmediata que hemos tenido, comillas, es esto de los camiones de aljibe. Que en el fondo lo que nos está diciendo que este modelo ha sido incapaz de darle respuesta que las personas tengan acceso al agua, que es un derecho humano y fundamental. Y resulta que nos encontramos porque tenemos comunidades rurales muy numerosas que simplemente solo acceden a través del camión aljibe. Entonces, el camión aljibe es una respuesta, por supuesto que se tiene que ocupar para poder darle, pero lo absurdo es que, comillas, se normalice que gastemos un estudio del CIPER como 92.000 millones de pesos en 6, 8 años o una década para poder abastecer a través del camión aljibe. Entonces, aquí nos está diciendo que el modelo, por supuesto, no puede seguir. Como sabemos, una institucionalidad dispersa, con sobreotorgamiento de derechos, con sobreexplotación, etcétera, etcétera. Entonces, los camiones aljibe, si son hasta ahora una respuesta inmediata, por lo menos esos sectores, al menos tienen que tener trazabilidad, tiene que haber una regulación, tiene que haber una transparencia, los gastos, la forma en que se va a ocupar, etcétera, etcétera. Pero yo en ese caso quiero decir entonces que, por favor, ahora que salió la nueva ley de los servicios de agua potable rural, que mencionaba, por cierto, la gobernadora Cris Naranjo, le quiero decir que evidentemente nosotros tenemos que fortalecer esa respuesta que se da en el ámbito rural, que es bastante especial, y probablemente Gonzalo de la Cámara puede estar de acuerdo, que no es tan común que efectivamente nosotros tengamos estos sistemas de agua potable rural, que son sin fines de lucro, son comités de agua, la gente se aboca a aquello para dar una respuesta a poder entregar esa agua. Ahora, con esta nueva ley le hacemos exigencias muy fuertes en términos de la continuidad y calidad del servicio y tratamiento incluso de las aguas posteriormente. Entonces, creo que nosotros necesitamos fortalecerlas, fortalecer en su capacitación, fortalecerla en su gestión, fortalecerla en sus recursos. Por supuesto que tenemos que garantizarle lo que está en el Código de Agua, pero tenemos, y está en la facultad de la Dirección General de Agua y en la Dirección de Obra Hidráulica, seguir efectivamente profundizando en algunos casos los pozos que le permitan tener garantizado a los sistemas de agua potable rural que van a seguir dando continuidad a ese servicio. Entonces yo creo que la respuesta para el mundo rural, por cierto, que tiene que ver mucho con estos comités de agua potable rural, los fortalecemos. Y es muy dramático porque lo que está ocurriendo hoy día es que muchos de ellos tienen demandas y no las pueden satisfacer. Entonces no solo son por las exigencias, sino porque simplemente no acceden al recurso agua. Entonces yo creo que esto de los camiones aljibe no es más que el retrato de nuestro fracaso de un modelo de gestión que no nos está permitiendo darle la respuesta que es la única posible, la prioridad al consumo humano por encima de cualquier otro. Por supuesto, los sectores productivos tienen que tener acceso, pero la prioridad tiene que ser el consumo humano. Entonces, a mí me duele pensar lo que gastamos, que son realmente recursos muy, muy cuantiosos en estos camiones aljibe, que no son realmente más que un parche inmediato, pero que no obedece a una mirada estratégica que debiéramos efectivamente tenerla como se nos está planteando, que es a nivel de cuenca, con todos los actores, sentándolos a todos, pero realmente cambiar la forma de mirar, cambiar la forma de gestionar, cambiar esta mezcla que tenemos de las 40 instituciones que tienen confusiones del agua y al mismo tiempo centralizadas por un lado desde la región metropolitana, pero por otro lado fraccionadas. Entonces es un absurdo. Y en ese sentido creo que vamos encaminando a la respuesta correcta. Y aquí todos han reafirmado, no solo la gobernadora, Gonzalo, sino que sobre todo la esencia de este estudio. Aquí la respuesta tiene que estar dada a este nivel, al nivel de las cuencas, como la unidad administrativa de la cual se puede gestionar desde abajo hacia arriba. Es otro modelo, otra forma de ver, donde tienen que estar sentados todos los actores, pero además tienen que tener el conocimiento real de la existencia
de esa agua superficial y profunda, porque lo absurdo es que nosotros ni siquiera a veces sabemos con cuánta agua hay. Entonces, tampoco puede ser la respuesta que se hagan pozos por privados, porque tienen recursos y hacen pozos de 300 metros y ocupan una agua subterránea que no sabemos cuánto va a durar. Entonces, ahí es donde empiezan a ver las contradicciones de que nos reflejan lo que hemos hablado, debilidad de una gobernanza y falta un liderazgo claro y, por supuesto, este fraccionamiento que existe, que no da, no resiste. Entonces, creo que ahí está la clave. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias. Claudia, hay relativo consenso, ¿verdad?, de que necesitamos soluciones. Hay evidencia de la crisis, hay datos, se han puesto soluciones en la mesa de diversos sectores. ¿Por qué no avanzamos? ¿Cuál es tu mirada? ¿Por qué no logramos enfrentar el problema de una forma efectiva? Bueno, gracias por la pregunta. La verdad es que todos los estudios que nosotros hemos realizado a lo largo de estos años, del 2016, en escenarios hídricos, ya se han dicho algunos puntos que son claves, pero siempre es bueno poder resaltarlos, ¿cierto? El principal tema es gobernanza, ¿cierto? Un liderazgo. No tenemos un liderazgo que nos diga como país el camino que debemos seguir. No tenemos metas, no tenemos una institucionalidad que pueda coordinar a estos 50 y tantos organismos que tienen competencia en la toma de decisiones de qué hacemos con el agua, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos como país, como Chile. No tenemos metas al respecto y creo que es un punto, una columna vertebral que debiéramos tener, el primer paso como país. Y esto no solo a nivel nacional, sino que también, como ya se hablaba, a nivel de las cuencas, ¿cierto? Las cuencas también tienen que tener este liderazgo que pueda plantearnos los desafíos hacia dónde tenemos que ir, y no en la medida de lo posible, sino que en lo que realmente necesitamos. Tenemos poco tiempo, entonces eso es algo que nos juega bastante en contra. El tiempo nos juega muy en contra y ahí vamos a necesitar a todos los sectores y la responsabilidad y el apoyo de todos juntos para poder salir de esta crisis. Y es ahí donde vienen también las decisiones que se toman en forma sectorial, ¿cierto? Siempre estamos pensando y tenemos gran expertise en la mirada desde el sector agrícola, por otro lado el sector minero, por otro lado el sector del agua potable. Sin embargo, el agua tiene un ciclo natural que ha quedado un poco por debajo y no ha sido considerado en las intervenciones que tenemos que hacer. Y aquí hay datos bastante relevantes que hemos sacado a través de la herramienta que nos acaba de presentar Paola, ¿cierto? Nosotros, al aplicar esa herramienta, por ejemplo, nos dimos cuenta que la conservación en la cuenca del Maipo nos aporta 64 metros cúbicos por segundo. Eso significa que solo en conservación de lo que tenemos actualmente, eso sostiene a 18 millones de personas, considerando 300 litros por día por persona. No es menor. Y eso es lo que no está incluido dentro de la ecuación de nuestro desarrollo y de la toma de decisiones que tenemos hasta el momento. Y son esos los valores y son esos los datos que tenemos que conocer para realizar las mejores intervenciones. Siempre nos hemos ido a las grandes obras, a la ingeniería, cuando en realidad tenemos acciones que son de bastante corto plazo de implementación, pero que además nos asegura que van a ser sostenibles en el largo plazo, como la conservación, las soluciones basadas en la naturaleza. Y aquí es donde viene otro eje importante, que es el desconocimiento. Muchas veces tomamos decisiones basadas en desconocimiento de cómo realmente se maneja el sistema o cómo realmente debiéramos verlo en forma integral. Y aquí es donde viene lo que se mostraba, ¿cierto? Que la cuenca no es un sector, no es por territorio, es una cuenca completa. Y tenemos que tomar conciencia que todo lo que hagamos en la cuenca aguas arriba va a tener una repercusión aguas abajo. Por lo tanto, las acciones que estamos tomando en la emergencia no son acciones que nos van a llevar a una sostenibilidad. Nos van a dar agua ahora, pero al futuro vamos a tener un problema más profundo. Y esas son las acciones de profundizar el pozo, ¿cierto? Que estamos tomando malas decisiones. Cuando en realidad, si vemos que nuestros pozos están bajando, en este momento estamos sacando aguas milenarias
para sostener lo que tenemos, pero ¿quién se está preocupando de que ese pozo vuelva a recargarse para poder sostenernos a futuro? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos, y la verdad es que el conocimiento local que existe nos permite avanzar. Entonces, ¿cuáles son los problemas de por qué no lo hemos implementado? Primero, porque no hemos fortalecido el conocimiento local y el liderazgo que tenemos que tener a nivel local, pero además porque hay una institucionalidad que no nos ha puesto el desafío y las metas correctas hacia donde tenemos que dirigirnos. Muchas gracias, Claudia. Jorge, quiero ir contigo a un tema que tiene que ver con algo mencionada Jimena, el tema de la eficiencia, ¿verdad? Y la eficiencia ha sido una política o parte de las acciones del sector agrícola, y me imagino que del sector que tú representas también. Pero en muchos casos esto se ha traducido en aumentar la superficie de cultivo, ¿verdad? ¿Hay, por ejemplo, voluntad del sector en términos de que esos esfuerzos, por ejemplo, en materia de eficiencia, puedan reflejarse en devolver agua al sistema? ¿O qué otro tipo de medidas crees ustedes que serían fundamentales en la agenda de tu sector en particular? Probablemente en parte de la historia, desde que empezó la ley 18.450, que es la de fomento del riego, claro, sirvió para el crecimiento de algunas plantaciones. La situación actual, de los últimos 15 años, ya no es lo mismo, ¿no es cierto? Es lejos para nosotros la mejor herramienta, es la herramienta de eficiencia, ¿no es cierto?, que tenemos entre un 80 y 90% de eficiencia en el uso del agua. Y hoy día, con tecnologías cada vez mucho más eficientes y mejores para informarnos. Hoy día, además, hay mucho de telemetría, ¿no es cierto?, de información que se está manejando. Yo les voy a dar datos así más prácticos, yo vengo del campo. Nosotros antiguamente regábamos 1 hectárea de uva de mesa, de parrones, con 10.000 metros cúbicos. Ese era el número mágico. 10.000 metros cúbicos para 1 hectárea de uva de mesa, y con eso se obtenían X rendimiento. Hoy día, con la crisis, obligó, ¿no es cierto?, al sistema a repensar mucho más, y hoy día se están sacando los mismos rendimientos con 6.000 metros cúbicos, con telemetría, con decisiones agronómicas distintas de riego, ¿no es cierto? El riego es deficitario controlado, épocas fisiológicas que hay que meter más o menos agua. Entonces, creo que probablemente en una parte de la historia de la implementación del riego tecnificado, probablemente sirvió para crecimiento, pero hoy día claramente no. Pero yo quiero aquí agregar algo, Diego. Aquí lo que nos falta a nosotros también, desde el punto de vista de la eficiencia, que es lo que tu pregunta, es capacitación también. Nosotros, entre el 60 y el 70% de las producciones de fruta tienen algún sistema de riego tecnificado, ¿ok? Desde el sistema más básico, que es el californiano, el riego por manga, hasta los riegos por gotero, ¿no es cierto?, que se controlan desde los celulares, que créeme que no son todos, son muy caros. Pero hay un sector importante de productores que siguen regando por surco. Yo siempre cuento la historia de mi vecino allá en Mayoa, en la sexta región, Alfredo, que ya me tiró la oreja, que siempre cuento la misma historia. Pero él es productor de tomate, tiene invernadero de tomate. Y el INDAP le puso riego tecnificado en su invernadero, eso fue hace 2 años, y yo fui a pedirle unos tomates que me regalara, como buen vecino, y estaba regando por surco. Había vuelto al riego tradicional, con todo el sistema implementado. Y le dije, oye, pero Alfredo, que me dijo, es que no sé ocuparlo. Vinieron, me lo instalaron, me explicaron y se fueron. Bueno, eso pasa por N, ¿ok? Eso yo te estoy hablando desde el punto de vista de la eficiencia. Así que esas son cosas muy prácticas. Hoy día yo creo que estamos tomando medidas desde el agro, desde la fruta, medidas agronómicas, estamos integrando otros conceptos y estamos siendo más eficientes con el uso del agua. Pero la realidad es que hay menos agua, que no tenemos agua y que no sabemos cuánta agua más tenemos. Yo sí quiero hacer un comentario un poco, quiero decir acá que desde la agricultura nosotros siempre hemos empujado a la institucionalidad del agua. Lo hemos dicho por todas partes, porque nosotros cuando vamos a pedir un permiso de agua, se demoran hasta 5 años en entregarnos desde la Dirección General de Agua los permisos. Y eso, obviamente, hay una facción de agricultores que se desespera y hace pozos. Y si no le entregan información, no va a la gente, no va
O sea, yo creo que el dueño del agua acá en Chile es el que menos le interesa el agua. Yo lo puedo decir, no tengo problema en decirlo. Entonces necesitamos una institucionalidad del agua clara, independiente, con comité. Está perfecto la propuesta y nosotros estamos en esa misma línea. Quiero informarle a todos que nosotros estamos ahí. Somos parte de la solución, absolutamente. Muchas gracias, Jorge. Jimena, ustedes, otra de las experiencias que han tenido ha sido con los acuerdos voluntarios para la gestión de cuenca, los denominados ABGC, ¿verdad? ¿Qué aprendizajes, qué lecciones surgen de esa experiencia? Bueno, sí, efectivamente, como el 2015, innovamos en nuestros acuerdos típicos, que son con un sector productivo, abordar acuerdos más bien territoriales, que los denominamos, en lo que la clave era el diálogo entre los distintos actores de ese territorio para resolver un problema que no solo era hídrico, y ese fue uno de los primeros aprendizajes que tuvimos, digamos. Esta convocatoria sumaba muchos otros temas que quedaban dentro del acuerdo. Hicimos 7 acuerdos, protocolos, metodologías de trabajo, diálogo con facilitación, soluciones, metas, acciones, etcétera, lo cual ha sido muy provechoso. Hoy día específicamente, nuestro foco está en acuerdos de gestión hídrica local, con foco en la seguridad hídrica, en sus 3 variables: conservación, nuevas fuentes, eficiencia hídrica. Y lo que queremos hacer, préstame un poquito. Y lo que queremos ser un aporte a esta mirada global de Cuenca. Estamos trabajando fuertemente con el municipio. Creemos que es un actor clave que convoca a otros actores, a grandes consumidores. Creemos que ese municipio tiene que tener un lenguaje, capacidades, una gobernanza para poder hacer frente a lo que se viene. Entonces, nuestro aporte como agencia es tratar de ir armando estas pequeñas hojas de ruta a nivel municipal con soluciones específicas de corto plazo y ir preparando a esas comunidades y esos actores para lo que se viene, ¿ya? Que es un trabajo mucho más fuerte. Y aprovecho de anunciar que mañana firmamos nuestro primer acuerdo de gestión hídrica local con la comuna de Lo Barnechea, que es la comuna con el mayor consumo de agua de todo Chile, ¿ya? Principalmente riego de jardines, y en la cual tenemos no solo al municipio y actores del Estado participando, sino que a todos los colegios privados, supermercados, mineras, canchas de golf, etcétera, etcétera, y creemos que de ahí vamos a sacar muchas lecciones. Nuestro segundo acuerdo, gestión hídrica local, va a ser en Tiltil, y nuestro desafío para este año 2022 es que con el gobierno de la región metropolitana abordar un mayor número de comunas junto con algunas ordenanzas, de tal manera de que sirvan como base para una construcción sólida de lo que se viene y tener preparado a este conjunto de actores para este trabajo. O sea, perdón, los acuerdos de Cuenca entonces han evolucionado hacia la escala más local. Han ido evolucionando hacia una escala más local por distintas razones, o sea, tema de la complejidad de lo que implica abordar una cuenca. Nunca abordamos una cuenca, o sea, se llamaban acuerdos de gestión de cuenca, pero en realidad no estábamos abordando la cuenca, estábamos en un pedazo, en un territorio y con distintas variables, y ahora estamos enfocados mucho más dándole foco a este trabajo y dentro de la voluntariedad, que eso es lo importante. Por lo tanto, aquí lo que estamos haciendo es mucha educación, mucha participación, mucha preparación, hojas de ruta concretas, soluciones para este desafío futuro que se viene. Muchas gracias, Jimena. Muy interesante la experiencia. Nos gustaría aprender un poco más después de eso, ¿no? Gonzalo, vuelvo contigo. El modelo de gestión de agua en Chile es bastante singular, por decirlo de alguna manera, a nivel mundial, ¿no? La propia OSD
ha señalado, ha indicado de manera explícita de alguna manera el escaso rol estatal en la gestión del agua en comparación con otros países, ¿no? ¿Cuál es tu mirada sobre ese tema en particular? ¿Cuál debería ser el rol del Estado en materia hídrica? Sí, perfecto, ¿no? Una pregunta muy relevante. Si lo miramos desde la óptica de la gestión de los recursos y lo traemos a la discusión de actualidad en Chile sobre la Convención Constituyente, tenemos que reflexionar sobre lo siguiente. En realidad, si pensamos, por ejemplo, sobre la tentación de la caducidad de los derechos de agua concedidos desde 1981 y analizamos exactamente cuáles han sido esos derechos otorgados desde el 81, lo que veremos es que la mayor parte de ellos están al sur del Biobío, muchos están referidos a usos no consumtivos que han sido cruciales para proporcionar en la última década 1/3 de la energía que se utilizaba en el país. Afectan a un sector estratégico desde el punto de vista de la inserción de la economía chilena en el mundo como la salmonicultura, en un país además cuyo modelo de desarrollo económico, no sé si por elección o casi por necesidad lógica, pasaba por la inserción en la economía global, y esto ha llevado a que el 83% del valor de las exportaciones sean intensivas en agua. En ese contexto, creo que una de las lecciones que se puede aprender a nivel internacional, precisamente reconociendo que el caso chileno es muy singular y que quizás solo acepta comparaciones reales con Australia, es cómo no podemos caer, o desde mi punto de vista sería saludable no caer en el error de disociar protección de la naturaleza y modelo de desarrollo social y económico, usos productivos y usos para la naturaleza. ¿Por qué? Porque en la práctica los países que más han avanzado en este terreno precisamente lo que hacen es justo lo contrario, es conciliar, o sea, buscar un verdadero modelo de desarrollo sostenible, que es sostenible precisamente porque no obliga a elegir entre usos productivos y protección de la naturaleza, sino que los hace compatibles. Un buen ejemplo de ello es la Directiva Marco de Agua, que se aplica simultáneamente en 27 países de Europa, 27 países aplicando la misma norma simultáneamente, estamos hablando de más de 200 cuencas en toda Europa. Pero existen otros modelos que muestran esto, cómo no podemos incurrir en esta idea de disociar una cosa frente a otra. Segundo, creo que es muy importante que si existe la tentación de creación de nuevas categorías jurídicas, como por ejemplo los derechos de la naturaleza o por ejemplo esa idea del bien nacional común de los pueblos, y podemos incurrir en una pequeña contradicción que se ve no solo en Chile, sino en muchos países que están enfrentando esta transición en la gestión de los recursos hídricos. Y es, queriendo proteger a los hogares de bajo ingreso, a veces incurrimos en la contradicción de defender que la mejor manera de protegerlos es bajar las tarifas, cuando en realidad la bajada de las tarifas es una medida profundamente reaccionaria que lo que hace es debilitar la prestación del servicio público, que debilita a aquellos que son más vulnerables, no a los habitantes de Lo Barnechea a los que se refería la persona que me precedía en la palabra. Si queremos pensar en los hogares de bajo ingreso, tenemos una oportunidad que es reforzar el subsidio focalizado a la demanda de hogares de bajo ingreso, que es una de las características que han convertido el modelo urbano de prestación de servicios sanitarios de Chile en el mejor de América Latina de largo, ¿sí? Me estoy refiriendo al modelo urbano. Y al mismo tiempo tenemos otra oportunidad, que es reconocer que el elefante en la sala no es el nivel de la tarifa, sino que es la pobreza y la exclusión social. Y esto me lleva a la intervención muy sensata que hacía la senadora Allende en relación a las APR. Me atrevería a decir, pese a su flema y a su calma habitual, me atrevería a decir que está enojada. Y la entiendo bien. ¿Por qué? Porque en el fondo hay un pasivo social que resulta casi insoportable para un país que ha avanzado tanto como Chile. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando queremos proteger a los habitantes rurales debemos reconocer que el problema de las APR es el síntoma de un síndrome, porque ese síndrome incluye deficiencias en su sistema de vivienda, deficiencias en la electrificación de zonas rurales, deficiencias en el modelo educativo rural. Es decir, el problema no está en la provisión de servicios sanitarios en áreas rurales, el problema está en el modelo de desarrollo rural en su conjunto. Y si tenemos ahí un desafío, entonces es una buena oportunidad para decir, ¿cuánto costaría? No digo cuánto costaría en pesos chilenos, digo, ¿cuál es el esfuerzo que tiene que hacer la sociedad chilena para resolver de una vez por todas el problema de las APR, cómo resolvió de una manera muy exitosa la garantía de cobertura universal en ámbito urbano?
Hay una respuesta inmediata, inversión. Necesitamos inversión y es fácil cuantificar cuál es la inversión para atender a las necesidades de esas 1.500 APR. Pero al mismo tiempo hay que pensar que no es solo eso, y esto me devuelve a las intervenciones de Ulrike y Paul. Necesitamos entender que gestionar el agua no es cuadrar un modelo hidrológico. No estamos hablando de gestionar el agua en el cauce solo. Estamos hablando de gestionar las actividades en el territorio. Es decir, parte del desafío de las APR es un desafío de planificación territorial, es un desafío de desarrollo espacial. Y en algunos casos, la solución de las APR pasará por la conexión a la matriz de las sanitarias. Por tanto, no podemos demonizar el modelo sanitario urbano que ha funcionado bien porque tengamos un problema evidente y un pasivo social evidente en el ámbito rural, y en otros casos pasará por otro tipo de soluciones descentralizadas. Y esta misma contradicción de querer proteger al habitante rural, pero hacerlo de una manera que al final termina desprotegiéndolo, o querer proteger al hogar de bajo ingreso de una manera que al final termina deteriorando el servicio público y termina siendo una solución muy poco progresista desde mi perspectiva europea, también incurrimos en este problema cuando queremos proteger a los pueblos originarios y generamos un régimen paralelo que en realidad, de buena fe, queriendo el esfuerzo constituyente proteger el dominio público, reconociendo de una vez clara la necesidad de hablar del agua como un bien nacional de uso público, al generar bien nacional de uso público y generar un régimen alternativo para pueblos originarios, lo que estamos haciendo es debilitar de facto ese dominio público, cuando en realidad, fortaleciendo el dominio público para todas las chilenas y los chilenos, esto incluye, por supuesto, a los habitantes de pueblos originarios, y reconociendo que la legislación chilena ya incorpora una protección específica para los usos ancestrales, haciendo cumplir esa protección de usos ancestrales, sería más que necesario. Sería más que suficiente, mejor dicho. Entonces, lo que vemos en otros países es que cuanto más reforzamos el concepto de dominio público y generamos las herramientas necesarias que desde mi punto de vista, desde un punto de vista legislativo, están en la última reforma del Código, ¿sí? Y por tanto el esfuerzo constituyente debería mirar a la última reforma del Código y no reaccionar a un código preexistente que ya ha sido derogado, entonces creo que se podría avanzar mucho. Y me parece, por lo tanto, y por eso quería señalar la intervención de la senadora Allende, porque me parece que el tema de las APR no es una anécdota, es un ruido social, un pasivo social que está condicionando toda la discusión sobre la provisión de servicios sanitarios y sobre la gestión de los recursos hídricos en el país. Muchas gracias, Gonzalo. Tengo dos preguntas que voy a ir con la senadora Allende y voy a ir con la gobernadora Naranjo para el cierre, pero tengo dos preguntas que me van llegando del público que me gustaría compartir. Una que es para Claudia, donde me preguntan que se ha mencionado que la institucionalidad, ¿verdad?, es uno de los cambios que tenemos que hacer. Pero la pregunta que me hacen es ¿qué hacemos en el camino? ¿Cuáles soluciones son posibles de implementar? ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Sí, bueno, la verdad es que siempre está en el cuestionamiento de que podemos hacer las soluciones y siempre son a largo plazo. Acá hemos tenido en el consciente de nuestra sociedad solo las grandes obras, ¿cierto? Como la desaladora, los embalses, pero si uno lo pone en contexto de la urgencia, son cosas que en definitiva siempre van a ser a largo plazo y como ya se mencionaba pueden quedar en el papel, ¿cierto? La verdad es que nosotros con la herramienta que estamos lanzando tenemos más de 200 soluciones que son implementables tanto en el corto como en el mediano y en el largo plazo. Por supuesto, hemos dejado fuera las que son insostenibles en el tiempo, como la profundización de pozo, que es una medida de urgencia, pero que es absolutamente insostenible. Pero sí se puede partir con soluciones que pueden mirar al futuro, que nos van a hacer sostenible nuestro desarrollo, que pueden aportar en el corto plazo y son implementables absolutamente en el corto plazo. Por ejemplo, estas son las soluciones basadas en la naturaleza, donde ya entregué el dato de cuánto es lo que nos costaría o cuánto nos aporta la conservación. O sea, solo conservar lo que tenemos nos aporta 64 metros cúbicos por segundo, pero si a eso le agregamos soluciones basadas en la naturaleza, que pueden ser como la restauración del bosque nativo, zanjas de infiltración, cochas, todo lo que son soluciones ancestrales que además son de muy bajo costo e implementables en el corto plazo, podríamos agregar o tener capacidad de poder recargar nuestros acuíferos y usarlos como sistemas de almacenamiento con una capacidad de 68 metros cúbicos por segundo en la cuenca de Maipo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros en corto plazo podríamos hacer acciones
que son sostenibles a largo plazo, pero que además son de muy bajo costo y de muy alto impacto. El por qué no se han hecho es porque las desconocemos, no la hemos puesto dentro de nuestra ecuación de desarrollo como país, ¿cierto? Pero que sí hay países que han avanzado bastante en esto y ya hay lineamientos, ahí Gonzalo debe saber que hay un avance bastante importante en este ámbito y que nosotros como Chile lo tenemos a la mano para poder avanzar rápidamente. Muchas gracias, Claudia. Jorge, me llega una para ti también, ¿no? Respecto de una pregunta, me dicen, bueno, hay muchas zonas de cultivo, ¿verdad? Muchas zonas agrícolas que están en zonas de altísimo estrés hídrico. Entonces, no sé, por ejemplo, cultivos de palta, ¿verdad? Que ha sido lo más sensible en el último tiempo. ¿Cuál es la mirada de ustedes de la producción en zonas de estrés hídrico? ¿Qué soluciones se imaginan? ¿O cómo es la mirada para enfrentar esto que ya es una realidad en determinados territorios, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, primero, la palta un poco ha demonizado a la fruticultura en general. La zona de Petorca se plantaron 15.000 hectáreas cuando llovían 220 milímetros. Hoy día, el año pasado llovieron 20 y ya hay 3.500 hectáreas, porque también hay que informar que de las 15.000 hectáreas que hubo en su minuto, hoy día hay 3.500. Ha bajado muchísimo. ¿Qué es lo que está pasando? Y es lamentable. Se han dejado de producir muchos cultivos. Por ejemplo, todo lo que es duranos conserveros, todas esas cosas que se producían en la quinta región hoy día ya se han dejado de producir. Y hay una migración de productores hacia el sur, que por supuesto son los que tienen más recursos. Y que también tienen que cambiar de cultivo. Eso es lo que un poco está pasando. Ahora, también estamos ocupando herramientas agronómicas. Por ejemplo, hoy día se ha incorporado el uso de portainjertos que son mucho más tolerantes a la sequía. Y entonces hay cultivos que se han podido seguir desarrollando con tecnología genética que nos ha ido dando herramientas, te diría, en los últimos 10 años. Así que hay movimiento, hay mucha preocupación, por supuesto. Hay mayor inversión en eficiencia, que es una dinámica permanente. Hay cambio de cultivo, hay cambio de la genética, ¿no es cierto? Hay uso de genética nueva y hay migración de agricultura, de fruticultura hacia el sur. Había fruta que hace 15 años era imposible producir en el sur, porque llovía mucho más de lo que llueve hoy día, y hoy día sí se puede hacer fruticultura y hay una migración obligada, ¿no es cierto?, no natural, o sea. Tú decías que los que pueden migrar de alguna manera son los que tienen más recursos, pero ¿qué pasa con los medianos, chicos? ¿Cuál es la situación que está ocurriendo ahí? De todo. Yo creo que sí se han impulsado algunas iniciativas de asociatividad en que en conjunto se ha logrado movilizar, pero es verdad que hay productores que han dejado de producir, y es una realidad. O bien se han achicado a la dotación de agua teórica que hay. Eso es lo que está pasando. Y la esperanza de los agricultores es que algún día va a llover. Ahora tendría que llover no sé cuánto para poder recuperar. El viernes, parece. Bien, voy con la gobernadora Naranjo. Gobernadora, quiero hacer una pregunta en términos de inversión o de énfasis en soluciones. ¿Qué es lo que necesita la región de Coquimbo hoy día? Sí, bueno, primero comentarles que tengo que irme corriendo porque llega el presidente Gabriel Boric a nuestra región. Me están llamando mucho, pero hacerle el énfasis de que para nosotros también es muy importante lo que opinan las comunidades en este minuto. Creo que la escala de desarrollo de los proyectos también tiene que ser una escala más humana, a escala más pequeña. Sin embargo, diversificar también la cantidad de proyectos que se puedan realizar también en las distintas cuencas, pero también consensuado con la gente, ¿no? Hay que establecer también un nexo ahí y la opinión de ellos también es relevante para lo que se vaya a establecer. Muchas gracias. Muchas gracias, gobernadora, por acompañarnos y esperemos que lleguen las soluciones más temprano que tarde a la región de Coquimbo. Muchas gracias. Senadora Allende, con usted cierro. Usted me mencionaba, hace un rato me hablaba de prioridades en materia legislativa. La pregunta es, ¿cómo hoy día desde el Senado se está dando respuesta a esta crisis del agua? Cuénteme cuáles son las prioridades en materia legislativa, cuáles son las prioridades en materia de agenda.
Bueno, por supuesto ya se mencionó que hicimos la modificación del Código de Agua, que yo creo que es realmente así importante. No es todo lo que hemos querido, pero claramente es un paso muy sustantivo. En segundo lugar, hemos tramitado, y está bastante avanzado, el proyecto de desalinización. Ahora, todavía falta, y tengo que poner un acuerdo con el Ejecutivo para dar algunas indicaciones y poder realmente mejorarlo y perfeccionarlo en ese sentido. Yo lo considero una herramienta más, no creo que deba ser la herramienta ni es la respuesta, porque en ese sentido reitero lo que señalaba, me parece muy importante, que es la posición que ha tenido siempre la Fundación Chile y la estrategia justamente de transición hídrica es de lo que se señalaba aquí, la respuesta que la propia naturaleza nos entrega. Nosotros en ese sentido sacamos la ley de humedales urbanos, muy importante, que son lo que la propia naturaleza nos ayuda a la mitigación y justamente conservar la humedad y poder tener una respuesta frente al cambio climático. Estamos también próximos a sacar turberas. En el proyecto de desalinización nos interesa mucho porque si decimos que el agua es un bien nacional de uso público, el hecho de que se intervenga, a nuestro juicio, no puede perder el hecho de que tú vayas a entregar una concesión para un proyecto X, ojalá multipropósito, no solamente para una minera, sino que multipropósito, donde el consumo humano, por supuesto, esté. Es muy importante que, por supuesto, tengamos cuidado con que aquella intervención no signifique perder el que el agua sigue siendo un bien nacional de uso público. Y también hay que tener un poco cuidado con las tarifas, porque nos parece muy inadecuado que esto termine siempre al final afectando al bolsillo de los consumidores. Son varios temas que hay que ver, pero un tema específico que también me interesa mucho. Yo soy autora de esa moción y que espero, y el Ejecutivo dice que está interesado y espero que la patrocinen, es el tema de la eficiencia hídrica. Esto es para mí muy importante, porque efectivamente nosotros podemos usar técnicas como la desalinización u otras que ayuden a generar más recursos, pero si no somos eficientes en el uso, finalmente esto es como una especie de bolsa vacía, o sea, no se logra lo que a mi juicio es muy importante. Haciendo un símil, lo que nosotros logramos hacer es eficiencia energética. O sea, en definitiva, logramos tener certificaciones, logramos que hubiese una conciencia que se podía perfectamente en la construcción de las nuevas viviendas buscar la forma en que ciertas impermeabilizaciones, ciertas formas de construir te permitía ahorrar energía. Incluso en la compra de utensilios hoy día hasta un refrigerador viene una escala que te demuestra cuán ahorro te permite tener, etcétera, etcétera. Bueno, lo mismo posible la eficiencia hídrica. ¿En qué sentido? Por ejemplo, para nosotros es muy fundamental que grandes proyectos, justamente agrícolas o exportaciones, deben ser sometidos a evaluaciones de impacto ambiental. Yo sé que este es un tema que es muy resistido por un lado, pero yo creo que es imposible no avanzar. Mira, hablaba el representante de Fedefruta, y yo creo que es cierto que están haciendo esfuerzos, y yo quiero hacerle el símil con la minería. Nosotros hoy día estamos exigiendo, y la minería lo sabe, y los empresarios mineros lo saben, que tienen que trabajar con una idea de una minería verde, por llamarlo así. Es decir, tienen que recircular el agua, tienen que usar en lo posible no agua fresca, justamente no agua continental, sino otras técnicas, incluso el agua desalinizada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo mismo. Nosotros tenemos que avanzar en aquellos grandes proyectos, deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental. No es posible que simplemente, porque yo tengo recursos, yo simplemente me instalo en un cerro completo, saco la vegetación esclerófila que tiene y pongo a plantar en las laderas porque simplemente hago un pozo más profundo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nosotros tenemos que tener la capacidad de observar el conjunto, y la eficiencia apunta a aquello. Nosotros podemos determinar la huella hídrica, nosotros podemos hacer una certificación, y eso es muy importante. Entonces yo creo que eficiencia hídrica, desalinización, vamos a seguir, como decía, Parques Humedales ahora vamos a ir sobre Turbera y otros también, las reservas que pueden haber en los altos andinos. Necesitamos, no ha sido posible hasta ahora el reglamento para la utilización de aguas grises. Es absurdo que nosotros no seamos capaces de poder avanzar en aquello que nosotros mismos podemos darle una respuesta.
También hemos hecho un proyecto de arbolado urbano que tiene que ver un poco cómo se hace con conocimiento, de tal manera que efectivamente no sigas plantando árboles que a lo mejor tienen, o en las plazas, en los parques, que tienen pasto o que tienen uso intensivo de agua, y vas a tener que irlo cambiando por otras especies y otra forma de efectivamente gestionar aquello. Senadora Allende, disculpe, proyecto de ley de glaciares, ¿en qué está el proyecto? Eso, iba ya. Nosotros el proyecto de ley de glaciares ya lo sacamos en este momento. Bueno, estuvo en medio ambiente, pasó a minería, volvió a medio ambiente, lo sacamos y estamos esperando solamente Hacienda que termine esa tramitación y esperamos la ley de glaciares. Para nosotros también es muy, muy importante contar con una ley de glaciares que permita efectivamente protegerlos, que permita como país tener una política clara y que permita también, cosa que por supuesto nos estamos preocupando, de que exista un inventario actualizado con la mayor información, así como decimos también en las cuencas, tenemos que decir también con nuestros glaciares. Nosotros tenemos que estudiar a fondo efectivamente la condición en que está, la reserva de agua que significa, etcétera, etcétera. También está, por supuesto, la ley de glaciares. Senadora Allende, Gonzalo, Claudia, Jorge, Jimena, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todas y todos quienes nos acompañan aquí en la Biblioteca Nacional y a todas y todos quienes están conectados en las plataformas de Fundación Chile y de MOL TV. Esto es una discusión que ¿verdad? Se está profundizando. Esperamos que las decisiones políticas se alineen con la evidencia y con el diálogo que está ocurriendo. Así que muchas gracias a todas y todos. Los insumos, los productos de escenarios hídricos están disponibles en escenarioshídricos.cl. Que tengan todos una muy buena mañana. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.